Comenzamos importando la carpeta GDT Halloween Pack a nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es extraer los materiales de los modelos. Los seleccionamos a todos, clic derecho, Extract from Prefab, y luego creamos una carpeta para ellos. Vamos a arrastrar los 3 modelos nuevos y el pedestal con la espada al espacio 3D. Voy a renombrar a Lucy como Normal Lucy. Hago un duplicado y lo voy a llamar Evil Lucy. Hago un empty object que llamo Halloween y arrastro todo dentro de ese objeto, para mantener el orden. Comencemos con Normal Lucy. Para su vestido voy a elegir un color negro. A los materiales Black y White les asigno el color negro y blanco respectivamente, luego arrastro las texturas a los materiales. El quinto material está mal nombrado, es el material correspondiente al pelo. Continúo colocando los materiales al portarretratos y a la urna. Voy a eliminar la espada y el collider del pedestal y luego coloco sobre él los 2 modelos nuevos. Estoy teniendo problemas con la rotación debido a que tenía seleccionado coordenadas locales. Cuando los objetos están posicionados, arrastro los objetos de la urna y la foto al objeto pedestal Halloween. Para la Lucy maldita voy a crear un nuevo material para su piel y arrastrar las texturas correspondientes. Voy a crear 2 Animator Controllers, uno para Normal Lucy y otro para Evil Lucy. A continuación voy a ver las animaciones con las que cuenta el modelo. Tenemos un jumpscare y una animación para la levitación. A esta última le marco la casilla Loop Time y aplico los cambios. Hacemos doble clic en el control de animación Normal Lucy y arrastramos la animación de levitación al Animator. Ahora abrimos el controlador de animación Evil Lucy y arrastramos la animación Jumpscare. Al probar la escena no ocurre nada porque debemos arrastrar los controladores al espacio en la componente Animator de cada objeto. Voy a crear un objeto vacío llamado Lucy Spawn Point que indicará el punto donde Lucy aparecerá. En mi caso voy a hacer que aparezca desde uno de los picos de la montaña. Hacemos otro controlador de animación para la urna. En este caso vamos a utilizar el estado de reposo y hacemos una transición hacia la animación de caída, que será activada con una variable bool llamada fall. En la transición agregamos la condición fall y desmarcamos la casilla Has Exit Time. Arrastro el controlador al animator de la urna.
Al simular y marcar la casilla Fall veo que confundí los estados. Puse la animación de caída de la tapa, así que voy a borrar ese estado, coloco la caída de la urna y hago nuevamente la transición. Para la tapa vamos a utilizar física en lugar de animación. Vamos a crear los 4 tags necesarios: Halloween, Evil Lucy, Light y Lucy Origin. El tag Halloween es para el pedestal, más adelante corrijo eso. El tag Evil Lucy para el modelo Evil Lucy. Al objeto Lucy Spawn Point le asigno el tag Lucy Origin y a las dos luces de la escena el tag Light. Estas luces las voy a renombrar como luz principal a la de mayor intensidad y luz secundaria a la otra. Al pedestal y a todos los objetos que están sobre él les voy a asignar un Mesh Collider en modo convexo. Si no aparece el collider hay que hacer clic en Cooking Options y luego Inflate Convex Mesh. Añadimos la componente Rigid Body a la urna y a la tapa. Al simular la escena vemos que la tapa se desliza y cae. Aquí comienzo a probar de cambiar un montón de parámetros y probar materiales con distintas fricciones, pero la solución a este problema es marcar el Rigid Body de la urna como isKinematic y además congelo todas las componentes de transformación. Con esto logro que la tapa sea un cuerpo rígido que es afectado por la animación de la urna. Arrastro los objetos a la carpeta del proyecto para crear prefabs, y luego voy a crear dos scripts. Uno se llamará Halloween Controller y el otro Lucy. Vamos a definir los atributos de la clase Halloween Controller. Necesitamos lo siguiente: con Serialize Field, un GameObject para el prefab de Lucy normal, un GameObject para la urna, un GameObject para el punto de aparición de Lucy, un GameObject para la tapa de la urna, un GameObject para el prefab del humo, el cual haremos luego, un GameObject para el origen del humo, un GameObject para la niebla que haremos luego, un material para alterar la foto de Lucy, un color para el estado final de la foto de Lucy, un float para la velocidad de cambio del material de la foto, sin usar Serialize Field, un GameObject para la instancia de Lucy, un GameObject para la instancia del humo. Voy a agregar un color al estado inicial de la foto de Lucy, justo debajo del color final. Siguiendo con los atributos privados, un float para el valor del parámetro de interpolación, un bool para indicar que se debe exponer la foto, un bool para indicar que Halloween ha empezado. Por último, con Serialize Field agrego un animator para el animator de la urna. Ahora vamos a definir todos los métodos. Vamos a necesitar el método FixedUpdate, un método público para preparar Halloween, un método privado para empezar Halloween, un método público para indicar que la urna ha caído, un método privado para desvanecer a Lucy de la foto, un método público para terminar Halloween, un método privado para invocar a Lucy, y vamos a necesitar el método onTriggerEnter para la interacción con el personaje. Pasamos al script control. En los atributos vamos a necesitar lo siguiente: usando Serialize Field, una textura para poner la pantalla en negro, una textura para la pantalla final, un GameObject para el pedestal de Halloween, un GameObject para la luz principal, un GameObject para la luz secundaria, un float para la intensidad de la luz principal y otro para la luz secundaria.
sin usar Serialize Field, un GameObject para la instancia del pedestal de Halloween, un GameObject para la instancia de la pieza del laberinto que contiene al pedestal con la espada, un Halloween Controller para la instancia de Halloween Controller del objeto control, un bool para indicar que hay que oscurecer la pantalla, un bool para indicar que se debe mostrar la pantalla final. Lo primero que voy a hacer es guardar la referencia de la pieza que contiene al pedestal con la espada. Esto se hace en el método placeObjectToFind. Ahora voy a definir los métodos necesarios. Un método privado para colocar el pedestal de Halloween. Un método público para atenuar las luces. Un método público para indicar que ya finalizó el jumpscare. Un método privado para mostrar la pantalla final. Vamos a necesitar el método onGUI para dibujar la pantalla negra. Ahora vamos a trabajar en el script de Lucy. Definimos los siguientes atributos. Usando Serialize Field, un float para la mínima altura a la que Lucy podrá volar. Un float para la velocidad. Un GameObject para la Lucy maldita. Un GameObject para el punto de origen. Sin usar Serialize Field, definimos un GameObject para la instancia del personaje y un GameObject para guardar el objetivo que Lucy va a seguir. Definimos los métodos. Necesitamos el método FixedUpdate para el movimiento de Lucy, el método onTriggerEnter para la interacción con el personaje y un método privado para indicar que Lucy ha regresado. Vamos a crear la niebla. Para ello arrastramos el prefab Dust Storm Mobile que se encuentra en los sistemas de partículas del paquete Standard Assets. Definimos los colores y parámetros a gusto. Ahora vamos a crear el humo. Para eso hacemos un empty object que será el punto de origen y luego arrastramos el prefab smoke que se encuentra en la misma carpeta de Standard Assets. Configuramos los parámetros a gusto. Debemos asegurarnos que el prefab smoke tenga la misma posición dentro del objeto origen. Para eso hacemos 000 las componentes de su posición. Es importante que el objeto humo sea hijo del objeto origen. Colocamos el humo para que parezca salir de la urna y hacemos un prefab. Ahora vamos a agregar el script Halloween Controller al pedestal de Halloween y empezar a rellenar los campos. Para desvanecer la foto vamos a usar un color oscuro y blanco para la emisión. No es necesario que el animador de la urna aparezca en el inspector, así que remuevo el Serialize Field. La velocidad del cambio del material la seteo en 0,1. Voy a agregar al pedestal un collider cúbico en modo trigger para detectar si el personaje se acerca. Tuve que cerrar Unity debido a que no aparecían los cuadros verdes para editar. Hago el collider tan grande como un pasillo del laberinto.
Ahora vamos a rellenar los campos del objeto Game Control. La intensidad de las luces la seteamos a gusto. Yo voy a utilizar las que ya están configuradas. Voy a agregarle a Normal Lucy un collider esférico en modo trigger para detectar al personaje. Luego le agrego el script Lucy y relleno los campos. No necesito el origen en el inspector, ya que lo voy a encontrar a través del tag, así que le saco el Serialize Field. A continuación le voy a añadir una fuente de audio, que tendrá el clip Apocalipsis que se encuentra en la biblioteca de música de YouTube. Tildo la casilla Loop y pongo el slider de 2D a 3D, para que el sonido se intensifique cuando Lucy se acerca. Voy a definir una distancia máxima de 30 metros y una curva personalizada para el volumen del sonido en función de la distancia. Aplico los cambios. Voy a colocar el personaje y desactivar la cámara para probar el sonido. Es necesario desactivar el audio listener de la cámara del menú principal. Ahora vamos a trabajar en el sobresalto. Necesitamos el prefab del personaje. Colocamos a la Lucy maldita como hija de la cámara. Luego hacemos 0 sus componentes de posición y la movemos de tal modo que al terminar la animación esté situada muy cerca de la cámara. Vamos a necesitar que la cámara del personaje pueda ver objetos más cercanos, así que modificamos los planos de corte. Hay un problema con la eliminación selectiva de la cámara. Dependiendo del ángulo, desaparecen ciertos objetos del personaje. Para solucionarlo, selecciono todos los objetos con Mesh Renderer y elimino el hueso raíz. Luego escalo cada objeto hasta que la región blanca es lo suficientemente grande para cubrir al personaje. De esta forma, la cámara no oculta los objetos. Decidí no detenerme a analizar el problema y seguir avanzando. Agrego emisión de luz a los ojos y a la piel, utilizando las mismas texturas y modificando el color hasta obtener el resultado deseado. Al terminar, aplico los cambios. Olvidé añadir el audio del grito, así que vuelvo a colocar el prefab del personaje y la Lucy maldita como hijo de la cámara. Añado el audio source a Lucy, bajo el volumen a la mitad y aplico los cambios. Al probarlo, me doy cuenta de que no apliqué los cambios en el prefab del personaje y los planos de corte siguen como antes. Elimino el prefab de Lucy, modifico los planos de corte y aplico los cambios. A continuación voy a colocar el prefab del pedestal de Halloween cerca de una de las puertas y voy a bajarle el volumen a los pasos del personaje. Más adelante tengo que conseguir un sonido más apropiado.
Le coloco el tag Halloween al pedestal y voy a trabajar en el script Game Control. En el método StartGame voy a colocar el pedestal de Halloween con el método que definí para eso, pero dejaré comentada esa línea. Luego asigno la referencia de Halloween Controller obteniendo la del pedestal. Finalmente ejecuto el método para preparar Halloween. Eso también lo voy a dejar comentado. En el método update de Halloween Controller voy a leer la tecla H y ejecutar el método start Halloween si es apretada. En el método start Halloween voy a hacer caer la urna seteando el bull fall en su animator. Al probarlo encuentro un error ya que el animator de la urna no está asignado. Voy a asignarlo en el método Prepare Halloween y a quitar las barras de comentario en Game Control. Ahora al apretar H funciona. Vamos a trabajar en el Animator Controller de la urna. A la animación de la caída de la urna le voy a asignar un comportamiento llamado Urn Animation Action. Lo abro en MonoDevelop y voy a utilizar el método onStateExit. Para eso necesito que la animación pueda salir de ese estado, así que voy a duplicar el estado, hacer una transición y de este estado otra transición al reposo. A esta le asigno la condición caída igual a falso. La segunda transición debe tener la casilla hasExitTime asignada, ya que no hay condición de transición. En el método onStateExit vamos a encontrar la instancia de Halloween Controller que está asignada al pedestal y vamos a ejecutar de ella el método UrnHasFallen. En el método UrnHasFallen de Halloween Controller instanciamos el humo en su punto de origen. Luego invocamos el método para desvanecer la imagen y activamos la niebla. En el método VanishPicture simplemente vamos a hacer verdadera la variable exposePicture. En el método FixedUpdate, si expose es verdadera, haremos lo siguiente. Si el valor de interpolación supera 1, detendremos la exposición. Luego seteamos el color de la emisión del material. Hacemos una interpolación de color entre el color inicial y final utilizando el valor de interpolación. Luego aumentamos el valor de interpolación. Al probarlo no funciona, porque el material de la foto no tiene activada la emisión y además la velocidad de cambio es 0. Así que pongo en 1 la velocidad de cambio y luego activo la emisión del material.
Ahora que funciona, defino el color inicial, copio el valor hexadecimal y lo pego en su lugar en Halloween Controller. En el método Lucy de Halloween Controller voy a instanciar a Lucy utilizando la posición de su origen. El método Lucy lo voy a llamar en Start Halloween. En el método Prepare Halloween voy a encontrar el origen de Lucy utilizando el tag. Funciona, solo que voy a optar por invocar a Lucy luego de un cierto tiempo. Así no aparece antes de que termine la animación de la urna. En el método Terminar Halloween voy a destruir el humo, hacer falsa la condición de la caída de la urna, desactivar la niebla, destruir la instancia de Lucy, hacer falsa la variable Halloween ha empezado y cancelar las invocaciones. En el método Preparar Halloween hago falsa la variable Halloween ha empezado, cancelo las invocaciones, hago 0 el valor de interpolación. Hago falsa la condición de caída de la urna. Voy a regresar la tapa de la urna a su posición y rotación inicial. Y luego desactivar la niebla. Luego creo una instancia del objeto humo. Creo un nuevo color usando las componentes RGB del color inicial. Luego lo asigno al material de la foto. Finalmente desactivo el humo. En la edición me di cuenta que las dos instrucciones del humo no son necesarias. En el método OnTriggerEnter voy a chequear si el tag coincide con el del personaje. Si esto es verdad y Halloween aún no ha empezado, voy a invocar el método Empezar Halloween y hacer verdadera la variable de Halloween ha empezado. Volviendo al método Prepare Halloween, para la tapa voy a modificar la posición y rotación local en vez de la global. Modifico a gusto los valores del material de la foto. El material se puede modificar durante el juego y no regresa al estado anterior. Ahora vamos a trabajar en el script Lucy. En el método Start vamos a encontrar el origen, el personaje y vamos a setear el personaje como objetivo. En el método FixedUpdate vamos a crear un vector de 3 componentes interpolando la posición de Lucy con la del personaje y usando como valor de interpolación
time.deltaTime, multiplicado por la velocidad de Lucy. De esa forma, en cada paso de Fixed Update, Lucy estará más cerca. Si la componente y de ese vector es inferior a la mínima, la hago igual a la mínima. Luego asigno esa posición a Lucy y hago que mire hacia el objetivo. Con esto conseguimos que Lucy nos persiga. Ahora vamos al método onTriggerEnter. Chequeamos si el tag es igual al del personaje. Si esto es verdad, el nuevo objetivo de Lucy será su origen. Se moverá con el doble de velocidad e invocará el método Lucy ha regresado luego de 2 segundos. En el método Lucy ha regresado encuentro la cámara del personaje y la componente Game Control. Ejecuto el método para atenuar las luces dentro de Game Control. Creo una instancia de la Lucy maldita y la hago hija de la cámara. Finalmente destruyo a la Lucy normal. En el método para atenuar las luces voy a encontrar las componentes light de las luces principal y secundaria y hacer 0 las intensidades. Ahora vamos a la animación de la Lucy maldita. Duplicamos el estado Jumpscare, hacemos una transición y le damos un valor muy alto a la velocidad del nuevo estado. La transición debe tener un tiempo de salida. Luego creamos un comportamiento para el estado Jumpscare. Lo llamo Jumpscare Action. Lo abrimos en MonoDevelop y en el método onStateExit encuentro la componente GameControl y ejecuto el método JumpscareEnds. En el método JumpscareEnds de GameControl hago verdadera la variable de oscurecer la pantalla e invoco el método mostrar la pantalla final, luego de 3 segundos. En el método mostrar pantalla final, hago falsa la variable de oscurecer la pantalla y verdadera la variable de pantalla final. En el método onGUI, si FadeCamera es verdadera, voy a ejecutar estas dos instrucciones que dibujarán una textura negra en la pantalla. Si endScreen es verdadera, voy a dibujar la pantalla final. En el método update, si es verdadera la variable endScreen, voy a leer cualquier tecla y en caso de pulsar voy a ejecutar el método endGame. Quito el comentario del método colocar objeto de Halloween en startGame. En el método endGame ejecuto el método endHalloween de Halloween Controller y regreso las luces a su estado inicial. Para colocar el objeto de Halloween voy a copiar el contenido del método colocar objeto a encontrar y lo voy a modificar. Necesito agregar la condición de que la pieza elegida no debe contener el otro pedestal. Elimino la asignación de la pieza del laberinto.
Luego, fuera del if, obtengo una posición aleatoria de la pieza e instancio el objeto de Halloween guardando la referencia en el GameObject definido. Ese comentario en el medio lo dejé por si necesitaba modificar la altura del objeto de Halloween, pero no fue necesario. En el método destruir todo, destruyo la instancia del objeto de Halloween. Al simular, me encuentro con un error que se debe a que no tenía asignado el prefab del nuevo pedestal. En el método endgame debo hacer falsas las variables fadeCamera y endScreen. Lo último que voy a hacer es inmovilizar al personaje, deshabilitando su componente Character Controller en el método en el que se atenúan las luces. Hay un pequeño error en el método Lucy de Halloween Controller. El problema es que hago la instancia sin guardar la referencia. Cuando ejecuto la instrucción para eliminarla, Lucy no se va. Con esto terminamos. Este video escapa totalmente a los objetivos originales del proyecto y es un video opcional. Lo que hicimos hoy seguirá estando en el proyecto, pero no será necesario para seguir avanzando. Me gustó mucho la experiencia. La idea surgió más o menos a mitad del mes de octubre y resolver el desafío tomó unos 5 días. 2 para hacer los modelos y las animaciones y 3 para resolver la programación. Todo esto mientras seguía trabajando en los videos 9 y 10 del proyecto, y además en la página web. Si alguien llega al final de este video y escucha este audio, me gustaría agradecer por la paciencia y decir que espero haber logrado inspirar ideas y ganas de crear. Este video para mí es como una prueba de que con pocos recursos es posible dar forma a una idea que después se puede perfeccionar, usando mejores modelos y animaciones. Así que hasta el siguiente video. Si te interesa ver este tipo de contenidos, te invito a suscribirte a mi canal y compartirlo con las personas a las que les pueda interesar. Este desafío la verdad que me gustó mucho, así que voy a pensar más videos similares a este.